Hola a todos, espero que estén teniendo un feliz día. En el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre 6 elementos básicos del diseño editorial y para eso pues vamos a estar utilizando este libro que tenemos en pantalla como referencia. Este pues es un libro que nos puede servir mucho a conocer sobre el área de diseño editorial y sobre todo es un libro que se presta bastante para tener lecturas cortas, tener contenido de calidad y también para que podamos tener referencias visuales. Para el día de hoy, los 6 elementos básicos son el enfoque importante a poder comprender y entender para que a medida los vayamos aplicando en el área de diseño editorial o para el diseño de cualquier publicación, entonces también los podamos ir aplicando. Este libro se titula ¿Qué es diseño editorial? Es de Laxmi Bhaskaran y acá es donde vamos a encontrar estos 6 elementos básicos que vamos a tomar en cuenta en toda el área editorial y estos elementos los deberíamos de ver y los deberíamos de apreciar desde dos aspectos muy importantes. Estos dos aspectos nos dan un punto de vista para poder enfocar cada uno de estos elementos. Y el primero de estos elementos o estos datos importantes es que se convierten en elementos básicos para el diseño de cualquier publicación. Estos elementos incluso también son conocidos como elementos del diseño editorial y estos elementos de diseño pueden aplicarse de cualquier manera en cada una de las piezas y son elementos que se convierten en elementos variables, es decir, que pueden adaptarse a cualquiera de las piezas e incluso pueden aparecer una o varias veces. O a veces podríamos también tener ausencia de algunos de ellos. Todo dependerá del tipo de pieza y de la manera en la que lo estemos desarrollando. Luego habría que también tomar en cuenta es que son áreas clave. Podrían también ser elementos, pero dentro del libro se mencionan como áreas clave también. Esto teniendo en cuenta que pueden llegar a también afectar el resultado que tendremos, porque cuando los estamos aplicando, si no son desarrollados de una manera apropiada, podríamos perder la efectividad que tiene cada uno de estos elementos. La idea no es que estos 6 elementos sean obligatoriamente aplicados a cualquier pieza, sino que lo importante de todo esto es que los pocos elementos o la cantidad de elementos que tengamos puedan también trabajar para lograr un mejor resultado en esa pieza que queremos publicar. Si no lo hacemos de esta manera, el exceso y la cantidad de todos estos elementos podría llegar a afectar ese resultado y no obtener lo que necesitamos o lo que hemos planeado con anterioridad. En el libro hay varias frases y hay varias porciones importantes que podemos destacar y una de ellas es esta que tenemos en pantalla y dice, en términos de diseño de publicación, existen las siguientes 6 áreas clave que pueden afectar a un diseño acabado. Estas 6 áreas o elementos son el formato, la retícula, la tipografía, el color, las cubiertas o cabecera y el uso de imágenes. Para poder ver un poco más sobre todo esto, he seleccionado una publicación. En este caso es la revista Wallpaper, la edición de junio del 2021, y esta nos va a servir como referencia, porque si la observamos veremos que podremos entender claramente dónde están estos 6 elementos que acabamos de mencionar. Vemos el color, vemos el formato, vemos la tipografía, vemos la portada también. Todas estas recordemos que son elementos del diseño editorial, pero que también las podemos conocer como áreas clave que debemos de tomar en cuenta y que debemos de conocer previamente si queremos diseñar adecuadamente una pieza de diseño editorial, ya sea una revista como la que tenemos en pantalla, un libro o cualquier otro tipo de publicación. Entonces empecemos con el primero, el formato. El formato se refiere a la parte física de la publicación, es decir, a su tamaño y dimensiones. Dependiendo del tipo de pieza de diseño editorial que estemos elaborando, así veremos que tenemos diferentes formatos que podemos aplicar. Hay formatos cuadrados, hay formatos verticales, formatos horizontales y también dependiendo del grosor que tiene la publicación, así podríamos pensar en otros tipos de formatos o en formatos más experimentales. El formato es sumamente importante porque define cuál va a ser el tamaño y el área que tenemos para diseñar. Así que la selección del formato debería de ser algo que tengamos en cuenta incluso previamente al desarrollo del contenido de ser posible. El segundo elemento es la retícula.
y la retícula se utiliza para poder colocar el contenido con orden y con un propósito específico. La retícula nos va a permitir crear alineaciones y también poder manipular la proporción que tenemos de ese plano para que podamos colocar el contenido de una manera lógica, de una manera organizada y sobre todo que sea comprensible, porque el propósito principal o el propósito específico de utilizar retícula es que la información que estemos transmitiendo sea fácil de comprender y sea fácil de navegar. El uso de la retícula no debería de ser algo que obviemos en el diseño de cualquier publicación del diseño editorial, porque esto nos permitirá tener una mejor noción y un mejor manejo de todo el plan. El tercero es la tipografía. Y la tipografía normalmente creemos que es un elemento únicamente que servirá como palabra escrita y a veces no prestamos demasiada atención. Sin embargo, debemos de saber que la tipografía no se debe de basar en una selección aleatoria, solamente porque esa nos parezca mejor o porque es la que más utilizamos o porque es la que nos ha funcionado para cualquier otro proyecto, sino que se debe de considerar en su selección y en su uso la parte visual con la que también estará afectando. Si nos vamos a la parte estética de la publicación, entonces vamos a ver que la tipografía, por su clasificación, por su categoría o por los aspectos clave con la que ha sido diseñada, podría dar un aspecto mucho más antiguo y clásico o un aspecto mucho más actual, moderno o futurista incluso. Eso si nos vamos a la parte visual, pero también la manera en la que vamos a consumir la información va a ser algo que la tipografía ayude o que en algún momento también pueda llegar a afectarnos y a limitarnos. Si seleccionamos una tipografía que no funciona bien en tamaños pequeños, la lectura entonces no se desarrollará apropiadamente y podemos empezar con problemas tan básicos como que el lector empieza a consumir esa información mucho más lenta, no puede avanzar de manera rápida con la lectura porque el espaciado de las letras, el diseño de las mismas letras no es el apropiado, etc. Hasta que la tipografía definitivamente no se lea. Si seleccionamos una tipografía demasiado decorativa, una tipografía que está dentro de clasificaciones como Black Letter o Display, que son mucho más visuales, entonces esas tipografías a medida que se reducen empiezan a perder la claridad. Y cuando lo tenemos en bloques con mucho texto y con un tamaño pequeño, entonces se convierten en tipografías prácticamente imposibles de leer, porque nada más empezamos a ver símbolos, formas y empezamos a ver que incluso se fusionan. Esto hace que la selección de la tipografía nos lleve al punto en el cual debemos de saber que es sumamente importante que tomemos el tiempo para definir cuál va a ser la tipografía, en qué tamaños la vamos a utilizar, cantidad de bloques de texto en los que van a aparecer y asimismo seleccionar una que sepamos que se convierte en la mejor selección para la pieza, porque se une visualmente a la identidad gráfica que tenemos de la marca y porque también cumple la función de poder transmitir la información de manera efectiva. Con el color, acá pues sabemos que tenemos todo un tema completo y libros completos sobre el color y el uso y la aplicación correcta en el diseño. Libros de psicología del color o libros que nos enseñan cómo se interpreta el mismo son muy importantes, ya que debemos de saber que el color posee diferentes significados e interpretaciones. Visualmente, el objetivo del color también va a ser crear armonía con la composición y ayudar a destacar los elementos que necesitamos. En este caso, el color también nos puede ayudar a crear contraste o poder crear énfasis para definir que entre dos páginas que tenemos hay una que se vuelve mucho más importante porque tiene un contraste mayor que la anterior, o que el elemento que está destacado con color nos está sirviendo como un acento cromático para ser el primero o de los primeros en leer. Esto nos va a ayudar a que dentro de la publicación el color no solo lo veamos como una aplicación superficial o solo tratemos de cambiar el color de cada una de las páginas de la publicación porque queremos crear una variante. También el color puede, además de tener ese objetivo de ir variando la parte de los fondos, también podríamos tener la aplicación cromática para poder destacar, para poder enfatizar y para que todos los elementos de la publicación también cumplan la función de poder comunicar el mensaje.
Con las cubiertas o cabeceras, sabemos que son considerados el rostro de la publicación. Es lo primero que vemos y es la presentación del contenido. El primer acercamiento que tiene el lector con la mayoría de piezas editoriales son precisamente con la portada. Libros, revistas, brochures, catálogos, la portada se convierte en el rostro y en el primer contacto que se tiene. Si la aplicación de los elementos que acabamos de mencionar acá no es la adecuada, entonces podríamos correr el riesgo que el lector no se interese por nuestra publicación o que definitivamente la vea y encuentre que hay elementos extraños o hay partes en las cuales no comprende de qué se trata la información. Es acá y en la portada una de las áreas más importantes en el que el control de estos elementos se vuelve importantísimo y que se vuelve algo que debemos de cuidar con mucho más detalle porque será la bienvenida al lector y acá se definirá si el lector genera interés y lo motiva a continuar leyendo o definitivamente decide que no es la pieza o no es la información que le llama la atención porque podremos enfrentarnos a una revista que está frente a otras 50 revistas más. Entonces la parte de las cubiertas debemos de saber que su aplicación y el resto de elementos aquí va a ser crucial para poder generar el interés del lector. Y luego tenemos las imágenes, que para el uso de imágenes pues debemos considerar varios aspectos de la publicación, porque son un elemento poderoso para poder comunicar los mensajes. Pero debemos de ser muy cuidadosos porque el asegurarnos que tengan una relación con todos los aspectos visuales e informativos debe de ser algo que no dejemos de lado, porque al perder esa relación, al perder esa conexión con lo que estamos hablando, con el concepto de la marca o de la publicación que estamos desarrollando, o incluso con lo que el lector se está imaginando cuando estamos dando esa información textual, entonces todo eso podría crear un rompimiento en cuanto a la selección de la fotografía, la colocación de una imagen con toda la coherencia visual que hemos creado con la publicación. Entonces, una buena selección de fotografía nos ayuda a potenciar la comunicación del mensaje, pero una mala selección de la fotografía podría incluso hacernos que su aporte sea nulo o incluso que sea confuso en relación a lo que el lector está comprendiendo con esa información que estamos publicando. Estos son los 6 elementos o las 6 áreas claves que menciona el libro, y también nos menciona una información bien importante. Y dice que la combinación de estos elementos es lo que permite que el diseñador fusione sin costuras el contenido de una publicación, aportándole al mismo tiempo una identidad única. Es decir, que la combinación perfecta de estos elementos nos ayuda a crear una coherencia visual y nos ayuda finalmente a conseguir la mejor composición para que ese mensaje pueda llegar a ser comprendido, tenga un orden lógico y finalmente se comprenda de principio a fin. Con todo esto, pues podemos darnos cuenta que cada uno de los elementos va a tener importancia diferente según el tipo de publicación, según el tipo de composición o incluso el mensaje que estemos tratando de comunicar. Y el contenido bien organizado, bien colocado, se convierte en un buen diseño y en algo que el espectador puede disfrutar y también comprender. El contenido debe de estructurarse de tal manera que sea fácil de comprender. Acá es donde debemos utilizar apropiadamente todos estos elementos y debemos de hacer que trabajen juntos para poder potenciar al más importante, para que puedan fusionarse y así destacar lo que nos interesa. Muchas veces el color y la tipografía se unirán para poder potenciar a la fotografía o a las imágenes. Incluso a veces las imágenes y el color van a trabajar para poder potenciar la tipografía. O a veces la tipografía, la fotografía y el color van a trabajar en el mismo nivel para poder fusionarse y poder crear un solo mensaje gráfico. De esta manera es como vemos que la fusión de estos elementos se va a transformar en armonía, que para la parte visual es una característica muy relevante, porque esto nos ayudará en toda pieza de diseño a poder lograr que esa composición sea agradable a la vista. La armonía nos hará
o se convierte en una característica que también es relevante para cualquier pieza de diseño, incluso piezas que no son consideradas dentro del área editorial. Y en el área editorial puede funcionar para una revista, puede funcionar para un libro, puede funcionar para un brochure, para un afiche. Incluso el mencionar diferentes tipos de publicaciones no debería de ser un obstáculo para que siempre tengamos armonía visual generada por la fusión de estos elementos visuales. Antes de finalizar, quiero recomendarles el libro que es Diseño Editorial de Lakshmi Bhaskara, para que puedan ampliar más sobre estos términos y elementos de gran importancia que acabamos de ver y hablar. En el libro ustedes van a poder encontrar mucha información visual, referencias visuales, ejemplos de proyectos y también elementos informativos que son breves, cortos y concisos y que nos ayudan a poder entender mucho mejor toda esta parte visual que el libro nos está presentando. Así que espero que puedan revisarlo y que puedan también añadirlo a su biblioteca para poderlo tener como una referencia. En la descripción les voy a compartir un enlace para que tengan más información sobre el libro y en los próximos videos estaremos hablando con más detalle de estos y otros elementos importantes para el área de diseño editorial. Saludos.